Vamos hasta el Tribunal Constitucional con Katia Gutiérrez. Inicia esta conferencia. Adelante, Katia. Uso de la palabra al señor presidente del Tribunal. ¿Cómo estás, Carla? Ingresaron los magistrados del Tribunal Constitucional en pleno. Se va a dar inicio entonces ya a la conferencia de prensa. Va a hablar Ernesto Blume, presidente del TC. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, señores periodistas. Cumpliendo un encargo del Pleno del Tribunal Constitucional, voy a dar lectura al siguiente comunicado. Comunicado del Pleno del Tribunal Constitucional del Perú con relación al proceso competencial promovido por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo a raíz de la disolución del Congreso de la República, como se anunciara el día 17 del mes en curso. El Pleno del Tribunal Constitucional, en la sesión de la fecha, con la asistencia de todos sus magistrados, acordó, primero, por unanimidad y por consiguiente, con el voto de los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña Barrera y Ferrero Costa, así como los respectivos fundamentos de voto, admitir a trámite la demanda competencial y correr traslado de la misma al Poder Ejecutivo. Es decir, disponer se notifique al Poder Ejecutivo a los efectos que en el plazo correspondiente conteste la demanda de acuerdo a su derecho de defensa. Segundo, por mayoría, con los votos a favor de los magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña Barrera y Ferrero Costa, y los votos en contra de los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada, declarar improcedente la solicitud de medida cautelar. Tercero, por unanimidad, precisar que el auto de admisibilidad, el auto de improcedencia y los respectivos fundamentos de voto y votos singulares se publicarán en la página web del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre del 2019, Lima, 29 de octubre de 2019. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Breve pronunciamiento entonces del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, acompañado de los integrantes del TC en pleno. Él lo que ha señalado, ha informado, finalmente ha confirmado, Carla, que se admite a trámite la demanda competencial que ha sido pues presentada por Pedro Oleche, el presidente de la Comisión Permanente, a nombre del Congreso de la República. Todos los magistrados ahí están entonces en pleno. Se está parando levemente Ernesto Blume para que pueda posar para las cámaras. Y es que recordemos que él tiene un problema en la rodilla y se moviliza con silla de ruedas. Ahí están los magistrados: Augusto Ferrero Costa, María Elena Ledesma, Carlos Núñez Ramos, Manuel Miranda, Eloy Espinosa Saldaña, José Luis Sardón y por supuesto el presidente del TC, Ernesto Blume Fortini. Ha leído el comunicado, ha emitido este pronunciamiento. Los magistrados se retiran ya de la sala principal del Tribunal Constitucional, entonces ha ratificado la admisibilidad a la demanda competencial. Ha señalado que el Ejecutivo va a ser notificado en los próximos días y ellos tienen 30 más para responder. Además, ha anunciado que se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar para dejar sin efecto los, valga la redundancia, efectos de esta disolución del Congreso. Vamos a volver más adelante, Carla, con mayor información. Contigo, buenas tardes. Gracias, Katia, por estos detalles. Bueno, ya se anunció entonces la decisión
del Tribunal Constitucional se admite el proceso competencial, esta demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República, por la Comisión Permanente, y se rechaza la medida cautelar. Aquí está el ponente Carlos Ramos Núñez. Vamos a conversar con él. Entonces, Carla. Doctor Ramos. Bueno, a partir de ahora corren 30 días a fin de que el Poder Ejecutivo pueda pronunciarse, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional debe notificar esta resolución hacia el día lunes, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo, a través de sus procuradores, de la PCM, del Ministerio de Justicia, tiene 30 días calendario para poder contestar la demanda. Nosotros exhortaríamos de que el Poder Ejecutivo haga una contestación de la demanda pronta, breve, ¿no? Oportuna, yo diría incluso diligente de la demanda. Creo que lo mejor para el país es de que evite pronunciarse, evite contestar la demanda, digamos, muy tarde, ¿no? Claro. Es decir, sino que lo mejor sería de que en el más breve plazo pueda hacerlo, de tal manera que el Tribunal Constitucional pueda fijar la audiencia en el más breve plazo también. A partir de que el Ejecutivo contesta esa demanda. Nosotros fijamos un día para la audiencia pública. Ajá. Que se va a llevar a cabo en Arequipa. Okay. Así es. Okay, la contestación de la demanda entonces se lleva a cabo en la audiencia pública. No, la contestación de la demanda es por escrito. Okay. Una vez que se haya contestado la demanda por escrito, entonces se fija fecha para la audiencia pública. Todas las audiencias públicas en materia de acciones de inconstitucionalidad tienen lugar en la ciudad de Arequipa. Y a partir de hoy, ¿qué pasa con la respuesta del Tribunal Constitucional? ¿Cuándo es que el país sabría si finalmente lo que se ha hecho está dentro o no del marco de la legalidad? Ahora ya se sabe, ¿no es cierto?, que el Tribunal Constitucional va a tener un pronunciamiento de fondo. Es decir, una vez que nosotros hemos admitido la demanda, entonces hay un pronunciamiento formal del Tribunal Constitucional, lo que había ocurrido en caso de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hubiera rechazado liminarmente la demanda, lo que no ha ocurrido. Pero hay un proceso justamente para admitir esta demanda. El proceso electoral en marcha queda en pie. Es decir, este es un asunto que no está en discusión. Exactamente, más allá de... ¿Cuáles son los argumentos para admitir esta demanda? Bueno, nuestros argumentos no podían ser de carácter formal, ¿no? Ustedes comprenderán que el Tribunal Constitucional, en la posición de sus 7 integrantes, más allá de las diferencias que había entre nosotros, no podíamos asumir una posición formalista, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional no podía buscar, digamos, el hecho de que no hubiera un pronunciamiento del Pleno, del Congreso de la República, si no era necesario buscar, como haremos en su momento, encontrar un argumento de fondo. ¿Por qué? Porque no se trata de buscar simplemente respuestas a la disolución del Congreso, sino buscar respuestas a la organización democrática del país hacia adelante. ¿Por qué se declaró improcedente la medida cautelar? Los argumentos en este caso han sido de 5 votos contra 2. 5 magistrados, los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, quien les habla, el magistrado Ferrero Costa también, Eloy Espinosa Saldaña, en contra de los magistrados Blume y Sardón de Taboada, que votaron en minoría. Rechazamos la medida cautelar. Yo creo que la razón principal era de que podía ponerse en riesgo de alguna manera, digamos, el calendario electoral, situaciones que de alguna manera tenían que ver con el manejo político electoral de la agenda y del país, ¿no? Para efectos prácticos, ¿cómo aterriza entonces la decisión que tome el Tribunal Constitucional, considerando que las elecciones sí se van a llevar a cabo en enero? Bueno, para efectos prácticos la decisión, diría yo, de que hace que se ajusten al calendario electoral que tiene fijado la autoridad electoral, ¿no? Es decir, las elecciones se llevan a cabo, es decir, yo creo que en ese sentido no tiene que haber preocupación en la ciudadanía. La
autoridad electoral a través de sus distintos entes pueden llevar a cabo normalmente las elecciones que tienen programadas y la ciudadanía en ese sentido tiene que sentirse tranquila. Para algunos especialistas, la admisibilidad de la demanda implica reconocer a Pedro Lachea como presidente de un Congreso que no existe. ¿Esto es así? Mire, eso puede tener varias lecturas, ¿no? Porque para algunos de nuestros colegas que han suscrito la admisibilidad, sí. Para otros de nuestros colegas se trata simplemente de reconocer una situación, ¿no es cierto? Ustedes verán en todo caso el voto, el auto se va a publicar y se va a publicar también los fundamentos de voto. ¿No es cierto? Es mejor que ustedes tengan un texto ya completo, afiatado, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Cuándo se va a tener un pronunciamiento el lunes sobre el caso Keiko Fujimori? Bueno, yo entiendo que el presidente Blume, que además es el ponente, entregará la ponencia en los próximos días. Aún no. El magistrado entonces Carlos Ramos Núñez, quien fue el ponente justamente en esta demanda competencial, él ha señalado un tema importante justamente, Carla, que le consultábamos. Para algunos, la admisibilidad de esta demanda competencial implica reconocer a Pedro Lachea como presidente de un Congreso que no existe. Él ha señalado que no necesariamente es así, porque algunos han considerado que sí, pero otros no, porque están viendo más que temas de formas, de fondo. Hemos escuchado su explicación y además que ha señalado que el habeas corpus de Keiko Fujimori o los argumentos, los resultados, el fallo final aún no ha sido entregado por el ponente, que es Ernesto Blume, quien señaló además que lo iba a entregar en los próximos días o en las próximas semanas. La información que tenemos entonces desde el Tribunal Constitucional. Carla, muy buenas tardes. Muchas gracias a Katia Gutiérrez por estos detalles desde el TC. Esta noticia sin duda va a tener mayores reacciones.